Buenas tardes y bienvenidos a este foro dedicado hoy a los derechos humanos. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia de todos ustedes, pero muy especialmente, como no podría ser de otro modo, a la Fundación Caja Canarias, a su presidenta que nos acompaña, a Tanayara Hidalgo, todo el equipo que ha hecho posible que estemos aquí hoy. Gracias especiales también al intérprete de signos que nos está ayudando a hacer accesible esta conferencia. En primer lugar, me gustaría presentar a las personas que me acompañan. A mi izquierda tengo a Xavier Aguirre Aramburu. Él es el coordinador superior de investigaciones y análisis en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ha trabajado en investigaciones de crímenes internacionales con Naciones Unidas y con la Corte Penal desde hace más de 25 años y ha investigado crímenes en países como Bosnia, Guatemala, Colombia, Honduras, Congo, Darfur, Kenia, Libia, Palestina, Ucrania y Afganistán, entre otros conflictos. Además, ha formado a profesionales de la justicia en múltiples países y universidades y tenemos el lujo de poder contar con él también como colaborador habitual en los cursos formativos del Instituto Ver de Derechos Humanos y en nuestro consejo editorial, igualmente. Muchas gracias, Javier. Sí quiero advertirles, me ha pedido Xavier que os indique que hablará a título personal, no como representante de la institución para la que trabaja. A la izquierda de Xavier tenemos a Macarena Sáez Torres, que es la directora ejecutiva de la División de Derechos de las Mujeres en la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch. Ella es licenciada en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Chile y máster en la Yale Law School. Actualmente ejerce como directora ejecutiva, como hemos dicho, de la División de Derechos de las Mujeres en la organización Human Rights Watch, que es un observatorio de derechos humanos con presencia mundial. Y ella lidera un equipo global que está enfocado en la protección y defensa del derecho de las mujeres a su autonomía como condición esencial para conseguir la igualdad de género. Igualmente es colaboradora habitual de Ver y seguro que disfrutarán mucho también con todas las cosas que ella nos puede aportar esta tarde en esta velada. Por último, terminaré por presentarme yo brevemente. Yo no soy jurista, a diferencia de mis dos compañeros. Mi formación es lingüística. Me doctoré en la Universidad Autónoma de Madrid en lenguajes y manifestaciones artísticas y literarias. Y mi actividad habitual es la educación. Soy profesora en la Universidad Autónoma en el grado en Traducción e Interpretación y también en el máster de Estudios Literarios y Culturales de países de habla inglesa. Y dirán ustedes, ¿qué pinto yo aquí? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tiene que ver mi profesión con los derechos humanos? Bueno, pues creo que lo que nos une a los tres es que los tres tenemos una fuerte conciencia de la necesidad de la educación, de la formación en derechos humanos y de la divulgación de su defensa. Y lo que nos une es ver en la figura, sobre todo a través de la amistad personal que los tres tenemos desde hace muchos años con el director de la Fundación, Joaquín González Ibáñez, que debería haber estado aquí sentado moderando este acto hoy, pero que desgraciadamente por motivos de salud no ha podido hacerlo. Sin embargo, estoy muy agradecida a la Fundación Caja Canarias por haberme aceptado en su lugar y vamos a intentar que la velada de hoy vaya lo mejor posible y que sea de provecho para todos ustedes. El Instituto Ver, con el que colaboramos y a quien yo vengo a representar hoy, siempre ha tenido muy en cuenta el arte, la literatura como formas de expresión de la dignidad humana. Y, de hecho, el arte ha estado muy presente en toda la estética de Ver desde sus inicios, en la figura de un amigo nuestro recientemente fallecido,
que es el autor de las portadas y de las guardas que adornan los libros de la Biblioteca Verde de Derechos Humanos. Coincide que un atentado en 2016 que recordarán ustedes en Bruselas, simultáneamente casi en el aeropuerto y en la estación de metro de Malbec. Esa estación de metro, no sé si lo recordarán, tenía unos azulejos en blanco con unas siluetas negras muy sencillas que representaban las caras de las personas que diariamente cogían ese metro. Al quedar destrozada parte de la estación por el atentado en el que fallecieron allí en el sitio una veintena de personas y muchísimos heridos, la gente espontáneamente usó el arte de Benoit para mostrar su solidaridad con las víctimas. Y de una manera espontánea llevaban esas caras prendidas en sus solapas, las subían a las redes sociales y se convirtió ese arte en ese momento, de forma totalmente espontánea y libre, en una expresión de la solidaridad y del apoyo a las víctimas contra el atentado terrible, ¿no?, del Estado Islámico. El arte efectivamente tiene un efecto sensibilizador y nos ayuda también de una forma muy especial a comprender y a empatizar con el otro, ¿no? Es una herramienta cognitiva y nos podemos aproximar a través del arte al mundo de los demás, al mundo del otro, ¿no? Por eso, para nosotros, que la estética de nuestro proyecto nos parecía muy importante que fuese alegre, que aportara luz y que fuese inspiradora. Y sirva esto como pequeño homenaje al recuerdo del amigo y el artista Benoit. Igual que el arte, la literatura también nos puede ayudar a divulgar y mejor comprender la dimensión del sufrimiento de las víctimas. Y ese fue el inicio y el espíritu con el que emprendimos con mucha ilusión el proyecto de la Biblioteca de Literatura y Derechos Humanos. Nuestro objetivo era plasmar la historia de los derechos humanos del siglo XX a través de las contribuciones de, en algunos casos, juristas, en otros casos, escritores. A veces, por ejemplo, en el caso de Richard Sonnenfeld, que es un libro que he traído hoy, personas que son anónimas y que fugazmente están en un lugar concreto en el que la historia les pone y tienen que tomar la responsabilidad de asumir el testigo de defender los derechos humanos y después contarlo, ¿no? Así podemos hacer un repaso por algunos de los autores de la biblioteca que nos han dejado sus testimonios en los que en unas ocasiones la literatura les ha servido para, como una especie de exorcismo de su propio sufrimiento, del sufrimiento de las víctimas con las que han empatizado. Otras veces les sirve como vía de escape, pero es común en el caso de todos que realmente lo que estas obras nos aportan es la posibilidad de mejor comprender los acontecimientos históricos que han llevado a cometer algunas de las peores atrocidades, ¿no?, del siglo XX, el genocidio armenio, el genocidio de los judíos y otros problemas más contemporáneos que siguen hoy en primera línea, como puede ser Palestina, Israel. En definitiva, creo que a través de la literatura, de las artes, podemos ayudar a mejor comprender con un lenguaje que es universal para todos y del que todos realmente, cada uno lo interpreta a su manera, pero al final el objetivo es tener un sentir común de reparación del dolor de esas víctimas, que no caiga en el olvido y con suerte poder aprender de los errores pasados para no volver a cometerlos en el futuro.
¿no? Al hilo de esto, querría leer un pasaje muy, muy breve de las memorias de Richard Sonnenfeld, que es un ciudadano anónimo que se vio sin quererlo después de muchas vicisitudes como jefe de los traductores e intérpretes de los juicios de Nuremberg para la Fiscalía Americana. Muchos años después regresa a Alemania y está en una reunión con los jóvenes del instituto del pueblo del que le echaron y del que echaron a su familia. Y hace esta reflexión que a mí me inquieta mucho, pero creo que es interesante, ¿no? Y que debemos tener siempre presente. Y dice así: en Gardelegen, que era su pueblo, al igual que en otros lugares de Alemania, muchas personas llevaban las camisas azules del Partido de los Trabajadores antes de la llegada de Hitler. Algunos se pusieron las camisas marrones y negras de las SA y las SS cuando ascendió al poder, y más tarde se pusieron las grises de la Wehrmacht para servir con orgullo en el ejército. Después de la guerra, los que vivían en Alemania del Este se pusieron las camisas rojas con la llegada de los soviéticos y finalmente se pusieron camisas blancas de vestir, camisetas informales y jeans cuando la reunificación les trajo prosperidad y ocio. ¿Pero han llegado a cambiar por dentro? ¿Qué camisa será la siguiente? Son tan distintos de otras mayorías silenciosas, complacientes, que viven en otros lugares del mundo. Efectivamente, creo que pensar en derechos humanos necesariamente tiene que ver con tener el coraje también de saber decir que no a tiempo, ¿no? De saber denunciar y de no conformarse, ¿no? Y para esto hay que desarrollar el espíritu crítico y a través de la lectura y a través de las artes creo que es pues una de las formas más universales de poder ayudar a esa defensa, ¿no? de unos principios que creo que debemos continuar luchando por ellos, por utópico que resulte. Con esto yo terminaría en principio mi intervención, porque quiero ceder la palabra a mis compañeros de coloquio esta tarde, quienes van a disponer de unos 15-20 minutos para poder exponernos qué es lo que hacen en su trabajo en el día a día en la defensa de los derechos humanos. Y en el caso de Macarena nos va a dar una perspectiva de cómo se ha desarrollado el derecho de la mujer y cuál es su trabajo actual. Macarena, ¿quieres comenzar? Sí, como no, muchas gracias. Es un verdadero honor poder estar en esta sala tan hermosa. Quiero agradecer además a la Fundación Caja Canarias por hacer el trabajo que si todas las personas y todas las organizaciones y todas las corporaciones y todos hiciéramos día a día de promover y proteger los derechos humanos, probablemente estaríamos mucho mejor en el mundo que como estamos hoy. Así es que el agradecimiento no es solo por habernos acogido, sino el agradecimiento es por el compromiso, por el avance y la promoción de los derechos humanos desde la perspectiva de donde todos estamos situados, ¿no? Bien, la labor que tengo yo en estos minutos es pensar un poco cuál ha sido el desarrollo de los derechos de las mujeres dentro de la perspectiva de los derechos humanos. Y es lamentable que tengamos que hablar de los derechos de las mujeres como si las mujeres no fueran personas y iguales a todos los demás y a todas las personas independiente de su sexo, género, condición, identidad sexual, orientación sexual, raza, etcétera. Hay muchos factores que lamentablemente han sido esenciales al momento de clasificar cómo tratamos a las personas. Y dentro de eso, históricamente, a pesar de que las mujeres conforman en algunos lugares incluso más de la mitad de la población, hemos sido tratadas de maneras diferenciadas,
respecto de los varones. Y no se trata acá de pensar que no hay diferencias biológicas o que no hay diferencias incluso sociales desde la perspectiva de cómo somos educados y cuáles han sido las funciones que las mujeres han tenido que biológicamente, por ejemplo, de las que se han tenido que hacer cargo, especialmente cuando las tecnologías no estaban disponibles para que pudiera haber mayor, por ejemplo, distribución de las cargas del cuidado. Independiente de eso, a las mujeres históricamente se les ha negado la mayoría de los derechos y han sido, ha habido que luchar con argumentos para poder ser tratadas con igualdad y no discriminación. Y lo que es interesante también desde la perspectiva de los derechos humanos es que también el concepto de derechos humanos tiene dos palabras, derechos y humanos, ¿no? Y entonces eso significa que los derechos humanos también son un marco específico regulatorio. Y como todos los marcos regulatorios y todos los marcos sociales, culturales, artísticos, de cualquier índole, las mujeres han tenido que empujar para ser visibilizadas, ¿no? Y entonces el derecho no es distinto desde esa perspectiva no es distinto que la ciencia, que la medicina, que la historia, que el arte y todas las formas de arte. Ustedes pueden, no es necesario ser unos grandes conocedores de ninguna de estas áreas para darse cuenta que la visibilidad de las mujeres ha sido tardía, ¿no? Las mujeres como las mujeres pintoras, por ejemplo, hay que hacer todo un redescubrimiento de la pintura por las mujeres historiadoras, las mujeres escritoras. Cómo se cuenta la historia es una narrativa que tiene un sesgo específico, ¿no? Tenemos la idea de contar las guerras, por ejemplo, es mucho más fuerte y eso es lo que se estudia en los colegios, por ejemplo, mucho más que la historia de la domesticidad. Y si uno piensa, bueno, la domesticidad es lo que ha hecho que nosotros estemos donde estamos hoy también, tal vez más que las guerras, y sin embargo ocupamos mucho más tiempo en pensar las guerras que en pensar las áreas de la domesticidad y el cuidado, que son las áreas que han estado, a las que han estado particularmente relegadas las mujeres, que son las áreas donde además el trabajo no se paga, no se remunera, etc. Entonces, incluso desde en el área de derechos humanos, que es el área que se preocupa especialmente del tratamiento de las personas con igualdad y no discriminación, y que tiene los derechos humanos como los conocemos hoy, tiene efectivamente un renacer, si se quiere, porque no son invenciones post Segunda Guerra Mundial, pero sí tal vez son redescubrimientos y reimaginaciones desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Incluso en esa área las mujeres han tenido que pelear para que nuestras realidades y las realidades de distintas mujeres en distintos lugares hayan sido incluidas. Y eso es muy claro, por ejemplo, si uno piensa en el derecho al voto, ¿no? Incluso si pensamos en los derechos políticos más básicos, en los fines de los años 40, principios de los 50, todavía muchas partes del mundo no le entregaban el derecho al voto a las mujeres. Y sin embargo estábamos construyendo, ¿no?, todas estas grandes declaraciones, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que por lo demás todas las fotos de la Declaración Universal de Derechos Humanos parece que hubiera solo una mujer, Eleanor Roosevelt, ahí como si ella fuera la única, y había muchas mujeres, y no solamente mujeres del norte global, como lo llamamos hoy, a la separación cultural entre aquellos que están más discriminados y subordinados, como el sur global y el norte global. En ese momento no se hablaba en esos términos, pero había mujeres latinoamericanas, había mujeres asiáticas, había mujeres también del Medio Oriente que estaban también peleando porque estos conceptos también incorporaran los derechos de las mujeres.
Y entonces yo siempre digo, bueno, la mayoría sí eran hombres que estaban pensando en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, yo soy chilena, por lo tanto, mi pensamiento siempre viene también desde la construcción latinoamericana, que es una construcción muy innovadora de los derechos humanos. En paralelo a la construcción universal se estaban construyendo también los mismos estándares a nivel de derechos humanos en Latinoamérica, y también había mujeres ahí peleando, ¿no? Y entonces, aun cuando fueran la mayoría fueran hombres, y entonces pusieron ellos, hay que pelear por la igualdad y no discriminación como un estándar muy importante, la mayoría volvían a sus casas a sentarse y a esperar que les sirvieran la comida, ¿no? Entonces, ha sido un desarrollo difícil, un desarrollo lento, pero un desarrollo muy fructífero. Y hoy podemos decir, por ejemplo, que desde no solamente haber accedido a los derechos políticos, aun cuando falta mucho y en algunos lugares ha habido retrocesos, los derechos políticos de las mujeres sí están incorporados, las mujeres sí ganan todavía menos que los hombres en mayoría por igual trabajo, pero el derecho al trabajo, con algunas excepciones, como por ejemplo la excepción más trágica hoy sería Afganistán, las mujeres en general sí tienen acceso al trabajo, ¿no? Y lo más importante, yo diría que incluso la responsabilidad por la violencia intrafamiliar, las violencias que sufren las mujeres, han sido finalmente reconocidas dentro de los marcos regulatorios de derechos humanos, y entendemos que las violencias que sufren las mujeres en manos de personas privadas no son responsabilidad de los privados, sino que también son responsabilidad de los estados por no tener unos marcos regulatorios no solamente desde el punto de vista del derecho, sino también de la educación, que reduzcan esos espacios de violencia. Y por lo tanto yo creo que la progresión es buena, aun cuando se alenta. Creo que podemos ser optimistas que hay una línea de cambio que, como todos los progresos, no son lineales y tienen obviamente que algunos retrocesos, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Macarena. Luego a ver si podemos retomar alguno de los temas. Vamos a cederle la palabra ahora a Xavier para que nos cuente sobre la Corte Penal Internacional y la labor que ellos hacen allí. Perfecto, muchas gracias, Rosa, por la introducción, y muchas gracias a Caja Canarias por la invitación. Es un placer estar con ustedes aquí en tierra guanche y compartir con ustedes la experiencia de lo que es mi trabajo a diario. Para mí la justicia internacional, los derechos humanos, no es una teoría, una proclama bien intencionada, sino que es un trabajo forense, técnico, científico, que se lleva a diario en la Corte Penal Internacional desde La Haya, desde Holanda, con equipos de investigación compuestos por juristas, investigadores, analistas, expertos forenses, traductores, muy importante, expertos regionales, etcétera, para investigar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio y de agresión. Ese es nuestro mandato. La Corte Penal Internacional, como cualquier corte que se precie, está dividida entre la judicatura, claro está, los jueces que actúan de manera independiente, la Fiscalía, que le corresponde investigar y presentar los cargos, y la Secretaría, que hace el trabajo técnico. Y todo eso, claro está, regulado y sometido rigurosamente a la letra del Estatuto de la Corte Penal Internacional, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es derecho penal internacional, que es básicamente similar al derecho penal doméstico, pero proyectado a un nivel internacional, a un nivel global, para conductas de una gravedad extraordinaria, para los crímenes más graves del mundo en los países más marginales y más olvidados. El derecho penal, como sabrán los juristas en la sala, se define como el último recurso, ¿sí? La última ratio, no para responder a cualquier conducta que nos parezca inoportuna, sino para aquellas conductas que son estrictamente inaceptables, prohibidas, intolerables para la sociedad. Eso es el derecho penal, y en ese sentido es selectivo. Evidentemente, los derechos humanos son mucho más amplios que esto, tienen aspectos de derechos humanos sociales, económicos, de todo tipo. El derecho penal tiene un ámbito más reducido y más agresivo, diríamos, de intervención, porque lo que está en juego es que las personas responsables sean identificadas con toda precisión,
se defina perfectamente cuál es su responsabilidad, tengan que responder ante una sala de juicio y en última instancia pueden acabar en la cárcel por muchos años. Esto es una tarea muy delicada, de gran responsabilidad, evidentemente. Mucha gente nos pregunta, es una pregunta que teníamos ayer, ¿verdad? Pero ¿esto cómo no puede avanzar más rápido? Si es todo medio obvio y tal, ¿no? Bueno, pues no siempre puede avanzar tan rápido, porque lo que está en juego es que un ser humano acabe en la cárcel por 10, 20, 30 años, y eso es una decisión muy rigurosa. No se puede tomar una decisión de ese tipo a la ligera. Existe el debido proceso, existen los derechos de los acusados como una conquista fundamental de la Ilustración del derecho contemporáneo moderno, y por supuesto todo ese corpus jurídico procedimental está también reflejado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Por supuesto que el acusado tiene derecho a la presunción de inocencia, a la debida defensa, a que se le comuniquen debidamente todos los medios de prueba, a presentar todos los argumentos con equidad de oportunidades ante la sala, etc. Y eso es un proceso laborioso, y en cierto modo es bueno que sea laborioso, porque si no, no sería justicia, sería un linchamiento, ¿sí? Que ciertas conductas estén prohibidas ante el derecho internacional de los derechos humanos, esto es una tendencia creciente prácticamente en el último siglo, fines del siglo XX, desde luego con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con convenciones como la Convención de Prohibición de la Tortura, con muchos desarrollos, etcétera. Pero lo que aporta el derecho penal internacional en la perspectiva, en el desarrollo de los últimos prácticamente 30 años, es que además de estar prohibido, acarrea una responsabilidad individual y posiblemente un castigo individual, de hecho, una sanción individual. Yo llegué a La Haya en el año 1997, después de haber terminado mis estudios de Derecho. Yo soy de San Sebastián, los terminé en la Universidad del País Vasco, y también hice una maestría, una especialización en Estados Unidos, pero lo más importante para mí es que en aquel tiempo, era el tiempo de la guerra en la antigua Yugoslavia, a partir del año 92, entre el 92 y 94 en Bosnia. Es algo que impactó a mi generación. Era un acontecimiento chocante, de la mayor brutalidad y con una presencia enorme en los medios de comunicación constantemente. Y bueno, hubo gente de mi generación que decidimos actuar, hacer algo. Nos parecía insoportable lo que estaba ocurriendo. Y en mi caso yo fui a trabajar a la antigua Yugoslavia durante la guerra con trabajo humanitario, y pasé mucho tiempo trabajando en campos de refugiados, ayudando a los refugiados y escuchándoles, muy importante. Pasé mucho tiempo simplemente escuchando a las víctimas para entender su experiencia, para entender qué necesitan y para entender cuál es la mejor manera de responder a la situación. Por supuesto, organizábamos, convoys en zona de guerra, etc. Me fui a la guerra, en definitiva, literalmente me apunté a un bombardeo, literalmente. Y ahí es como aprendí la realidad de la guerra, me especialicé en esto y empecé a trabajar en el año 97 en el Tribunal de Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia. Entonces, la secuencia histórica básicamente comienza en esta fase de desarrollo del derecho penal internacional, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, actuando bajo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas para responder a una amenaza seria e inminente a la paz y la seguridad internacional, decide establecer un tribunal internacional para crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad para la situación en Yugoslavia. La situación era extremadamente alarmante. Mucha gente decía, necesitamos un Nuremberg para Yugoslavia. Sí, en la memoria contemporánea está presente el modelo de lo que fueron los juicios de Nuremberg en el año 45, y efectivamente, en un momento de esperanza en la arena internacional, porque era el fin de la Guerra Fría, había suficiente espacio y consenso para tomar una medida que era revolucionaria, desconocida, impresionante, ¿no? Establecer un tribunal de ese tipo. El Tribunal de Yugoslavia lo estableció el Consejo de Seguridad en el año 94, y coincidió también que en aquel momento se dio el genocidio de Ruanda, ¿sí? Con cientos de miles de personas asesinadas de la manera más flagrante y más brutal
a machetazos, literalmente, tristemente, con machetes, con lo cual inmediatamente se planteó la pregunta, ¿cómo es posible que haya un tribunal para Yugoslavia y no para Ruanda? Y efectivamente, rápidamente el Consejo de Seguridad de nuevo creó un tribunal especial para Ruanda dentro del marco de Naciones Unidas. Y la siguiente pregunta, perfectamente obvia y legítima, es ¿por qué hay un tribunal para Yugoslavia y uno para Ruanda y no lo hay para otras tantas situaciones en todo el mundo? ¿Sí? Y eso, bueno, activó, eso dio lugar a un proceso dirigido por la Comisión Jurídica de Derecho Internacional de Naciones Unidas y que condujo a una conferencia plenipotenciaria, una conferencia diplomática en Roma en el año 98, y esa es la llamada Conferencia de Roma, es donde se adoptó el estatuto, de nuevo, que constituye hoy nuestro marco de actuación. Así es como se da a llamar el Estatuto de Roma. A partir de ahí, por definición, la Corte Penal Internacional solamente tiene jurisdicción si un Estado decide ratificar el Estatuto. Cada Estado es soberano, no está obligado a ser parte de la Corte Penal Internacional. Cada Estado, cada gobierno puede decidir ratificar o no. Y se consiguieron un número suficiente de ratificaciones en el año 2002. Llevó 4 años activar la Corte como tal, lo cual, habida cuenta de lo complicados que son los procesos internacionales y la extremada, digamos, delicadeza de la cuestión, autorizar a una entidad internacional a que pueda procesar a sus ciudadanos por ciertos crímenes, pues la verdad es que fue bastante rápido conseguir las ratificaciones y poder empezar a actuar en el año 2002. Yo trabajé en el Tribunal de Yugoslavia entre el año 97 y el año 2003. Y luego, bueno, el reclutamiento de la Corte en su momento, y por supuesto hoy en día, se basa en concursos públicos. Cualquiera que le interese la materia pueden visitar nuestra página web, ¿verdad? Ver qué puestos vacantes puede haber, ya sea a un título de entrada básico para pasantes, incluso para estudiantes, prácticas, etcétera, y por supuesto todas las categorías profesionales. Bueno, en el año 2003 yo me presenté a un puesto, tuve éxito en la competición y empecé a trabajar con el primer equipo que construimos la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Cuando me despedí del Tribunal de Yugoslavia, de mi empleo anterior, mis compañeros cordialmente organizaron una pequeña recepción, un brindis y tal, y yo les dije, con una copita de champán, les dije, muchas gracias compañeros, me voy a la Corte Penal Internacional, pero no está nada claro que esto vaya a funcionar, porque lo que se espera de nosotros es que hagamos más o menos lo mismo que hemos hecho con la situación de Yugoslavia, pero con la mitad del presupuesto, con una tercera parte del apoyo político y en los países más difíciles y más complicados del mundo. Así es que si esto no funciona, por favor, guárdenme un puestito porque igual vengo tocando a su puerta dentro de 6 meses. Efectivamente, desde el primer día, los que ya teníamos experiencia en este terreno entendíamos perfectamente que esto era misión imposible, ¿sí? Por las dificultades operativas, hemos trabajado en lugares verdaderamente extraordinariamente complicados. Hemos trabajado en la República Democrática del Congo, en Uganda, en Costa de Marfil, República Centroafricana, uno de los lugares más pobres y más subdesarrollados del mundo, en mitad de la guerra, en mitad de un conflicto armado, y siempre enfrentándonos a actores extraordinariamente poderosos. Estamos hablando con mucha frecuencia de crímenes de Estado que implican los máximos niveles de la autoridad de un Estado, o en todo caso grupos armados también con una potencia muy, muy importante. Así que no es tarea sencilla. El momento que vivimos actualmente es un momento de gravedad extraordinaria, incluso para los que nos dedicamos a esto desde hace muchos años. Es un momento verdaderamente alarmante. La Corte Penal Internacional hemos abierto investigaciones en 17 conflictos en todo el mundo en los últimos 20 años, ¿sí? Y abrir una investigación es una decisión seria, compleja. No se puede abrir una investigación alegremente para lo que nos corresponde. Una de las preguntas que nos han planteado anteriormente es cómo se abre una investigación. Y bueno, el estatuto permite varias opciones. Uno,
Podemos tener competencia debida al fuero nacional si el crimen ha sido cometido en el territorio de un Estado o por un ciudadano de tal Estado, ¿sí? Y a partir de ahí puede haber una remisión por parte de cualquier Estado parte de la Corte. A fecha de hoy, la Corte tiene 123 Estados parte. 123 Estados del mundo han decidido libremente unirse y ratificar la Corte. Cualquiera de ellos puede básicamente pedir a nosotros, a la Fiscalía, que se inicie una investigación dentro de los parámetros de la criminalidad de nuestra competencia, si se da en el territorio de un Estado parte o por un ciudadano, ¿verdad?, de un Estado parte. Esto es lo más común. Y también, dándose esos parámetros territoriales y de competencia personal, podemos actuar por impulso propio, por iniciativa propia. Y dos, algo que es extraordinario, pero también se ha dado, es que el Consejo de Seguridad nos pida intervenir. Y esto ha ocurrido en dos ocasiones, que han sido el conflicto en Darfur, en la República del Sudán, y el conflicto de Libia. Y así es como tenemos investigaciones abiertas en esos dos países. Entonces, como íbamos diciendo, es un trabajo complicado, pero si estamos en ello es porque creemos en la justicia, porque hemos llegado a un momento en el cual tales crímenes de esta magnitud enorme, crímenes de guerra, tal y como fueron prohibidos a partir de las convenciones de Ginebra de 1949, crímenes de lesa humanidad, como se crearon a partir de los juicios de Nuremberg, y el crimen de genocidio, tal y como se define en la Convención contra el Genocidio del año 1948, son crímenes absolutamente inaceptables e intolerables. No puede ser que se pueda tolerar este tipo de criminalidad masiva con miles, cientos de miles de víctimas, el mayor daño a todos los efectos a las comunidades y que no hay una respuesta de la comunidad internacional. Esto ya no es aceptable. Vivimos en la aldea global, el proceso de globalización, de conexión cada vez más estrecha entre todos los países, entre todas las personas, es irreversible, esto no va a cambiar y sencillamente la aldea global necesita justicia global y necesita un compromiso global de lucha contra la impunidad y a eso nos dedicamos todos los días en nuestras oficinas de la Corte Penal Internacional en La Haya, este humilde servidor y nuestros equipos de investigadores y de juristas. Muchísimas gracias, Xavier, por tu intervención. Yo les recomiendo, la Fundación Caja Canarias tiene, como seguramente saben, prevista la proyección del documental Watchers of the Sky, Los Vigilantes del Cielo, que ahonda en el papel y en la historia de los fiscales que pelean por la justicia internacional. Yo os lo recomiendo. Los subtítulos los realizaron alumnos míos de una clase de traducción audiovisual hace unos cuantos años, así que si ven alguna errata, pues no se lo tengan en cuenta porque lo hicieron con mucho entusiasmo y fue su granito de arena para que fuera accesible a todos los espectadores de habla española. Has contestado ya una de las preguntas que nos habían trasladado a través de la web. Y yo tengo personalmente una pregunta breve para Macarena y otra pregunta que también ha llegado a través de la web. La mía, muy breve, es si sientes que vuestro trabajo, entiendo que tiene una parte que será de observatorio de derechos humanos y otra parte en la que supongo que proponéis acciones que hay que tomar, ¿no? Quería saber ¿qué sensación tienes, si te encuentras satisfecha con esa labor, si hay demasiado por hacer todavía, si eres optimista o no? Esa sería mi pregunta muy brevemente y luego te leo, si quieres, la otra que teníamos para ti. A ver, es interesante cómo lo planteas, porque por una parte dices, sientes que hay mucho por hacer o te sientes optimista, y es ambas, ¿no? Siento que hay mucho por hacer, pero sí me siento optimista. Creo que efectivamente hay progreso y creo que la sociedad civil y el mundo de los derechos humanos ha entendido que no hay
que es muy difícil proteger la democracia, por ejemplo, y pelear contra los autoritarismos si uno deja de lado los derechos de las mujeres como si fuera una cosa completamente distinta, sino que efectivamente están conectadas esos dos mundos. En segundo lugar, creo que hay mucha más conciencia hoy también respecto de los problemas de discriminación estructural, que son la base de las discriminaciones y los sufrimientos que impactan mayoritariamente a las mujeres, y que no existe una sola mujer que es impactada, sino que la interseccionalidad, pobreza, raza, tiene un impacto diferenciado, ¿no? Y entonces no es lo mismo hablar de mujeres blancas de clase media alta que hablar de mujeres pobres, mujeres indígenas, ¿no? Hay una diferencia fundamental en la realización de los derechos. Entonces, desde una perspectiva formal, hemos obtenido hemos ganado mucho terreno, pero desde una perspectiva de cómo se viven los derechos humanos en el día a día, hay mucho por hacer. Y para eso hay una cuestión que tiene que ver con el trabajo de la sociedad civil, como Human Rights Watch, documentando las violaciones de los derechos humanos en el día a día. Hay mucho que las organizaciones de base, las organizaciones locales, con mucho sacrificio, hacen en el día a día, y la verdad es que esas son los verdaderos héroes y heroínas del mundo de los derechos humanos, son aquellas que efectivamente están arriesgando su vida todos los días. Pero hay algo que podemos hacer también todos desde nuestras casas, ¿no? Y es entender esas discriminaciones estructurales, ¿no? Cómo poder ver desde la perspectiva del otro cuando uno dice, por ejemplo, que las mujeres son la gloria de la casa. Hay toda una cosa como muy positiva, ¿no? Pero al mismo tiempo eso también es una forma de incentivar que el cuidado está a cargo de las mujeres y que los varones no, entonces no están tan a cargo del cuidado, ¿no? Entonces hay que también desmitificar, y como ayer en una conversación que teníamos, yo decía, uno de los grandes problemas que tienen las mujeres es que están siempre situadas alrededor de la ciudadanía, pero no en el núcleo fundamental de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía como el espacio de respeto a la autonomía para poder tomar decisiones buenas y malas. Ese espacio es un espacio que es muy difícil de controlar por las mujeres, ¿no? Entonces las mujeres pasan de ser unas diosas cuando son con la glorificación de la maternidad, por ejemplo, o pasan a ser unas mujeres muy malas. Entonces las mujeres que cometen delitos son doblemente castigadas porque ¿cómo es posible que estén dando un mal ejemplo para sus hijos, por ejemplo? Entonces hay una penalización al mal comportamiento de la mujer, la mala mujer. Rol, ¿no? ¿Cómo? Por no cumplir un rol. Por no cumplir su rol. O son mujeres que sufren enfermedades, ¿no? A lo largo de la historia ha habido enfermedades psiquiátricas que se han construido en base a la mujer que no se comporta como tal, como la histeria, por ejemplo, ¿no? Entonces, si un hombre es muy agresivo, bueno, es un hombre fuerte. Si una mujer es muy agresiva, pero es que esta que tiene un problema, ¿no? Y todas estas ideas de, bueno, pero es que esta entonces tiene que ser la menopausia, tiene que estar con el periodo, es histérica, ¿no? La idea de la mujer mucho más conservadora en eso, paulatinamente va avanzando, con excepciones de ciertos países, entre ellos El Salvador, donde tú tienes Salvador, Nicaragua, que se comporta bien, es un espacio muy, muy pequeño. Y entonces, ¿cómo hacemos para poder lograr entrar a ese espacio de la ciudadanía? Requiere el esfuerzo no solamente del derecho, requiere el esfuerzo de las familias, de la educación, de las artes, de la cultura, ¿no? Es un esfuerzo de todos en el día a día, ¿no? Gracias. Voy a leerte una pregunta que nos ha llegado. En el año 2022 se hizo bastante conocido el caso de Karen, una mujer de El Salvador que fue condenada a 30 años de prisión por sufrir un aborto involuntario.
¿Nos podrías ofrecer una mirada más cercana de las políticas de aborto en los países centroamericanos, suramericanos y norteamericanos? Es una pregunta extensa. Sí, bueno, muy brevemente, lo que ocurre con los derechos sexuales y reproductivos es que han sido un espacio en que se puede mirar desde dos perspectivas. Uno es, bueno, es que ese es un tema de aborto que no tiene nada que ver con nada más. El otro, que es mucho más sofisticado, es un análisis donde si las mujeres no tienen el control sobre las decisiones más profundas de la vida, como cuándo, si es que y cuándo decidir formar una familia, por ejemplo, es muy difícil lograr la igualdad. Y claramente esto es un tema muy complejo, no es un tema simple. Yo creo que uno de los grandes problemas es que se ha tratado de simplificar cuando es un tema verdaderamente complejo, ¿no? Pero sí ha habido un cambio importante desde, por ejemplo, la regulación del aborto o de la falta de regulación del aborto desde los años, o sea, desde siempre, digamos, hasta los años 70, por ejemplo. Era una regulación donde la mujer no era parte de la discusión, como si la mujer no fuera... no sufriera consecuencias respecto de la interrupción del embarazo o de estar embarazada, ¿no? A partir de los años 70 se producen ciertos progresos en ese sentido. Uno de ellos es un progreso meramente científico, y es que la invención de la píldora anticonceptiva le da por primera vez a la mujer la posibilidad de controlar la reproducción sin morirse, que es un gran avance. Y el avance de la ciencia también hace que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente sus embarazos sin morirse, lo que antes tampoco era posible, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan las discusiones importantes respecto del aborto. Y hay unas grandes variaciones alrededor del mundo respecto de el control de la reproducción. En las Américas, en Latinoamérica y en Norteamérica, las grandes diferencias es que en 1973 la Corte Suprema de Estados Unidos decide que el derecho a la privacidad incluye el derecho a decidir interrumpir voluntariamente un embarazo o no. Es importante entender que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos nunca fue una decisión sobre el derecho a acceder al aborto. Era el derecho a poder decidir tener un aborto. Y eso es importante porque no necesariamente eso significa que las mujeres pobres, por ejemplo, en Estados Unidos pudieran acceder al aborto. En cambio, en Latinoamérica, el desarrollo del aborto fue más tardío, pero siempre fue el desarrollo, el derecho a acceder al aborto, no el derecho a tomar la decisión solamente, sino poder acceder al aborto, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que hay una progresión hacia la apertura del aborto en todas las Américas, hasta que se produce en el año 2022 una fisura con la Corte Suprema de los Estados Unidos revirtiendo la decisión de Roe v. Wade del año 73 a través de la decisión de Dobbs v. Jackson. Y lo que hace la Corte Suprema dice, bueno, nosotros no hay un derecho a la privacidad, el derecho a la privacidad no incluye el derecho a decidir sobre la reproducción, y ese es un derecho que cada estado decidirá si existe o no. Y entonces Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que retrocede en el derecho a la autonomía de las mujeres en este espacio. Al mismo tiempo, Latinoamérica, que era República Dominicana, Guatemala, tú tienes unos espacios muy restringidos donde el aborto ni siquiera está autorizado cuando está en peligro la vida de la mujer embarazada. Y entonces y Chile también estaba en esa categoría gracias a un regalo que dejó Augusto Pinochet antes de irse del poder como dictador, que eliminó el aborto terapéutico que estaba regulado, que era autorizado en Chile, y en el año 88, antes de terminar su dictadura en el año 90, elimina el aborto terapéutico. Pero lo que ocurre es que en El Salvador y Nicaragua, lamentablemente son países que se han hecho famosos porque efectivamente ha habido mucha penalización a los equipos médicos también, y entonces los equipos médicos y a las mujeres que abortan, que son siempre mujeres pobres. O sea, el problema del acceso al aborto es un problema de pobreza, no es un problema que afecte a todas las mujeres. Sí, claro. Ese es el problema. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre hoy en Latinoamérica? Que tú tienes unos avances increíbles con Colombia, que en el año 2022, al mismo tiempo que Estados Unidos retrocedía, teníamos Colombia y México con unas decisiones muy importantes, que son importantes porque además son basadas en derechos humanos. Tanto la Corte Constitucional de Colombia como la Corte Suprema de México expanden el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en base a los derechos que tienen las mujeres a tener una vida libre de violencia y el derecho a poder tomar decisiones tan profundas de su vida basados en conceptos de derechos humanos y en las obligaciones que tienen estos estados de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Entonces, tienes esta decisión donde tú tienes por un lado Colombia, México, tienes avances en Chile, tienes avances en Ecuador y tienes estos otros espacios como Estados Unidos, donde tienes 21 estados que han retrocedido profundamente. Tienes lo que ahora se llaman desiertos reproductivos, donde son kilómetros y kilómetros y kilómetros donde mujeres pobres no pueden acceder. Y ojo que no estamos hablando acá de gente que quiere interrumpir voluntariamente el embarazo, estamos hablando de gente que tiene también emergencias obstétricas, donde los médicos no se atreven a tratar emergencias obstétricas porque tienen miedo a que sean penalizados por generar abortos, ¿no? Entonces, es un incentivo muy perverso a la falta de salud reproductiva en general. Y tienes entonces espacios como El Salvador, donde se producen estas situaciones muy, muy dramáticas, como mujeres que han sido llevadas a la cárcel. No es solo el caso de El Salvador, había casos también muy, muy complejos, como digo, también en Nicaragua, donde las mujeres son penalizadas por abortos espontáneos, pero son mujeres pobres que ni siquiera saben que están embarazadas y entonces con unas metodologías realmente arcaicas se generan las evidencias de que el feto estaba vivo cuando fue expulsado y que por lo tanto esto fue un aborto inducido, unas cosas bastante primitivas en realidad. Se traducen en penalización de mujeres por aborto. También esto se daba en México, por ejemplo. Entonces, pero cada vez hay menos y cada vez hay más conciencia que esta es una discusión compleja donde no puedes dejar a las mujeres relegadas. Y con esto termino. Lo más trágico de Estados Unidos en la decisión del 2022 de Dobbs v. Jackson es que cuando uno la lee, podría haber sido una decisión de 1920. No hay una mención a las mujeres. De nuevo, independiente de lo que nosotros podamos pensar de qué es lo que es lo correcto y lo incorrecto en relación al resultado sobre la regulación del aborto, es impensable tener una decisión que no nombra a las mujeres como sujetos que están profundamente impactados por la regulación del aborto. Esa es una de las grandes tragedias de Estados Unidos. Yo confío en que eso se logre revertir en algún momento no muy lejano, ¿no? En el tiempo, esperemos. Esperemos. No esperemos. Se ve, el futuro cercano no se ve muy promisorio. Yeah. Por último, yo recibí una pregunta también en la que me dicen cómo se encuentra mi trabajo como traductora con mi trabajo de colaboración con BERT. Y bueno, a nivel profesional es muy interesante, a veces exigente porque tengo que compatibilizar con otras cosas, ¿no? La traducción realmente tiene mucho que ver con los derechos humanos. No existiría, yo creo, las relaciones internacionales modernas no existirían sin la labor de traductores e intérpretes. Eso es una realidad, con lo cual a mí es un área que me resulta muy cercana, como formadora de traductores e intérpretes jurídicos y judiciales durante muchos años también. Pero a nivel personal, y yo me quiero quedar con esto porque creo que en la vida no merece la pena hacer las cosas si uno no cree en ellas, si no disfruta con lo que uno está haciendo, ¿no? Qué lujo poder trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Para mí, poder haber traducido estas obras de BERT, poder colaborar en el proceso editorial de todas ellas, estar metida en estos proyectos, me da mucha vida, me ilusiona. Y me permite además, a través de la traducción, dicen que el lector más atento es el traductor, porque tiene que llegar, en el mejor de los casos, claro, cuando estás disfrutando con lo que estás traduciendo, como es mi caso, que es un lujo y un privilegio,
poder traducir estos testimonios y darlos a conocer, llegas a una empatía muy fuerte con el autor de lo que tú estás traduciendo. Y al final eso te ayuda. Bueno, es que vas sufriendo, ¿no?, durante el proceso. En muchos de los libros que he traducido para Verbo, que he leído, he tenido que dejar de trabajar en ello durante un par de semanas para ir asumiendo todo lo que estaba leyendo y la vivencia que yo estaba experimentando a través de estos testimonios de cosas que habían sucedido hace muchos años, pero que tienen un eco en el presente evidente, ¿no?, para todos. Para mí es un lujo poder colaborar con mi pequeñito grano de arena y bueno, es que no puedo más que estar agradecida por ello. No sé si entre los asistentes habrá alguna pregunta, quizá para alguno de nuestros ponentes, para Xavier, para Macarena. Aquí tenemos una pregunta. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar a Xavier Aguirre si él considera que en la situación actual a la que él se refirió como una situación muy grave, cabe la posibilidad de que estos dos grandes conflictos que tenemos ahora en Oriente Medio y en Europa, la ocupación de Gaza y la ocupación de Ucrania, si cree que cabe la posibilidad de que estos dos conflictos terminen llegando a la Corte Penal Internacional. Sí, por supuesto. No es que terminen llegando, sino que ya han llegado. Tenemos investigaciones abiertas tanto en Ucrania como en Palestina. O sea, son 2 de las 17 investigaciones abiertas. En el caso de Ucrania, a petición del Estado, aunque Ucrania nunca ratificó el estatuto de la Corte, sí nos pidió que interviniéramos, y esto es posible, es una posibilidad bajo el estatuto, una medida extraordinaria. Ciertamente Ucrania nos pidió que investigáramos, lo había pedido ya hace tiempo y desde luego lo reiteró después del 22 de febrero del año 22, y hubo mucho interés internacional, evidentemente, por el ataque ruso en Ucrania, y hay una investigación en curso en toda regla con un equipo importante investigando los crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Por supuesto que sí, eso es lo que se está haciendo, y lo hacemos como se hace una investigación en un sistema nacional, recabando los medios de prueba directamente. No vale un informe o algo que te entreguen de tercera mano. No, nuestros investigadores van, investigan, entrevistan directamente a las víctimas, sospechosos, miembros de grupos armados. Nuestros equipos forenses van y hacen las exhumaciones o tests médicos o lo que fuera a nivel forense, etcétera. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en Ucrania, investigando, y los resultados se han visto ya con varias actas de acusación. El primer caso lo completamos y presentamos una solicitud de cargos aproximadamente un año después de comenzar la fase actual del conflicto. Nosotros no dictamos un acta de acusación, nosotros la solicitamos y corresponde a los jueces, a la sala de cuestiones preliminares, dictar o no un acta de acusación que nosotros solicitemos. Solicitamos actas de acusación contra 2 personas. Una es una señora que se llama Elena Belova, que era la persona a cargo de cuestiones de infancia en la Federación Rusa, y la segunda persona es el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ¿sí? Y los cargos se referían al secuestro sistemático de niños ucranianos por fuerzas rusas. ¿Por qué? Porque tenemos las pruebas, porque hicimos la investigación, recibimos la información por parte de víctimas que entrevistamos, que estaban muy alarmadas, evidentemente. Las familias, la sociedad ucraniana, le parecía algo verdaderamente atroz que las fuerzas rusas estuvieran secuestrando a sus niños y llevándoselos a Rusia.
tenemos las pruebas con respecto a los relatos de las víctimas y se da la circunstancia de que el operador central de toda esta operación era esta señora, la señora Belova, y desde su punto de vista estaba haciendo una gran cosa, que ella lo presentaba como beneficiosa para los niños y justificada desde el punto de vista patriótico ruso, porque en última instancia ellos ven a los niños como rusos, ¿verdad? Ese es el meollo de la cuestión. Y al estar tan orgullosa de todo esto, no lo ocultaba en ningún momento, sino que lo relataba constantemente en medios sociales, ¿verdad? En Telegram y en otros, constantemente estaba poniendo fotografías, entrevistas, vídeos, etcétera, de cómo iban sacando a todos los niños. Y también ponía en sus redes sociales imágenes y vídeos de sus reuniones con el presidente Putin. Entonces hay vídeos perfectamente claros en el que se ve a la señora Belova hablando con el presidente Putin y el presidente Putin diciéndole: excelente, estáis haciendo un gran trabajo, sigan llevándose a los niños de Ucrania. Ese es un caso bastante obvio, digamos, bastante flagrante. Construimos toda la prueba en torno a esas alegaciones y efectivamente los jueces aprobaron nuestra solicitud y hoy en día tenemos 2 actas de acusación abiertas y pendientes contra esas 2 personas de la Federación Rusa y el siguiente paso es detenerlos y llevarlos a juicio. Un segundo caso en la investigación de Ucrania se refiere a crímenes de guerra por bombardeo con diferentes medios de artillería, misiles, drones, etcétera, contra la infraestructura de electricidad como fundamentalmente civil, con un daño enorme para la población civil, y eso ha dado lugar a 2 actas de acusación más. Con el tema de Palestina, lo mismo. Lo estamos investigando como corresponde. La jurisdicción nos viene dada porque Palestina es un Estado miembro. Palestina decidió ratificar el estatuto. Israel no lo es, porque, como digo, es una decisión libre de cada Estado ratificar o no. Históricamente Israel ha tomado una posición relativamente conservadora en derecho internacional humanitario. Es uno de los pocos estados que no ha ratificado los protocolos adicionales de las convenciones de Ginebra. Por parte palestina, lo cierto es que su situación desde el punto de vista del derecho internacional público es compleja, ¿sí?, con respecto a su estatalidad, y lo cierto es que fueron un poco lentos en ratificar, pero terminaron ratificando la Corte y como tal su territorio está abierto a nuestra jurisdicción, su territorio y sus ciudadanos. Se está investigando activamente con todos los medios convencionales de investigación, con hipótesis seria con respecto a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Se están considerando las 2 partes en el conflicto, los crímenes cometidos por los grupos armados que lanzaron el ataque del 7 de octubre con un impacto terrible sobre población civil, y por supuesto también lo ocurrido a continuación con la respuesta del Estado de Israel, del Ejército de Israel, que, como ustedes sabrán, ha conducido a un número de muertes en torno a más de 30.000 personas, en su gran mayoría civiles, que crea una situación de shock internacional. Para nosotros, investigar este tipo de situaciones en Ucrania y Palestina es verdaderamente el mandato. Para eso se estableció la Corte Penal Internacional y eso es lo que estamos haciendo a diario. El Estatuto prevé que no hay inmunidad para funcionarios del Estado ni tampoco para un jefe de Estado. Esto está específicamente, literalmente previsto en el Estatuto. Hemos procesado a más de un jefe de Estado. El primero fue el presidente de la República del Sudán por crímenes cometidos en Darfur, el general Omar al-Bashir. Yo trabajé en aquella investigación también. Las pruebas mostraban claramente que las responsabilidades llegaban hasta el presidente de la República, y ahí fue este señor acusado de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y de genocidio. Es un fugitivo de la justicia, el expresidente Bashir de Sudán. Ha habido otros casos de la máxima responsabilidad, y si eso es lo que muestran las pruebas, lo que muestra la investigación, se avanzará en esa dirección. ¿Alguna pregunta más? Tenemos una pregunta por aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dos preguntas breves. La primera, si comparten o no, si tienen la misma percepción de que de alguna forma hay un elemento ideológico detrás de los derechos humanos y podemos asimilar que de alguna forma la defensa está principalmente con un enfoque ideológico más de izquierdas, frente que, digamos, el rechazo puede estar más vinculado a posturas más conservadoras desde un punto de vista del espectro político, y sobre todo la ampliación de los derechos humanos, hasta incluso vinculándolo un poco a los ODS, cuestiones, por ejemplo, relacionadas como la mujer o el medio ambiente, que se intentan vincular o se intentan de alguna forma incluir también como parte nuclear de los derechos humanos. Y la segunda, el papel de los medios de comunicación, sí de alguna forma tiene un enfoque particular desde un punto de vista evidentemente de la defensa de los derechos humanos y de las investigaciones, tanto en las evidencias del papel que han tenido los medios de comunicación como herramientas propagadoras de violaciones de derechos humanos, evidentemente desde la época de Hitler, etcétera, pero también demostrado, por ejemplo, en Ruanda con el papel que tuvieron las radios y evidentemente en este caso hasta qué punto se enfoca o se mira, porque no son simplemente intermediarios, sino de alguna forma son actores que están desempeñando un papel y tienen una responsabilidad, porque por regla general se suele mirar a los responsables políticos, las administraciones, digamos el Estado, la administración, pero los medios de comunicación muchas veces están marcando la agenda política y no simplemente son medios intermediarios y son los que de alguna forma lanzan discursos constantes, evidentemente en épocas de guerra, pero también en épocas de paz, discursos que van en contra de los derechos humanos más básicos y que de alguna forma además pues, lo podríamos ver en diferentes contextos territoriales. ¿Queréis comentar algo? Mucho que Sí. decir. Sí, a ver, lo primero que yo creo que podría decir es que toda idea puede ser interpretada ideológicamente, eso no hay duda al respecto. Y hay muchas literatura, mucha crítica respecto de si los derechos humanos son una imposición ideológica de un grupo de países en particular, etc. Y yo creo que hay distintas maneras de responder a eso. La primera es que los instrumentos modernos de derechos humanos han sido ratificados o avalados por una gran cantidad de países, independiente de las culturas y de las ideologías a las que pertenecen. Por ejemplo, si pensamos en la Convención de los Derechos del Niño, solo hay un país que no ha ratificado y no es un país escondido por ahí, es Estados Unidos. Todo el resto del mundo ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué significa eso? No significa que los niños estén muy bien protegidos en distintos países, significa que hay un consenso respecto de ciertas cosas que uno puede decir que son universales respecto de cómo proteger a los niños. Y entre ellos, por ejemplo, está que en aquellos juicios donde los niños están involucrados, los niños deben ser escuchados, por ejemplo. O sea, cosas bien importantes respecto de eso. Hay una gran ratificación incluso a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, independiente de las culturas, con algunas reservas, pero el principio central está ahí. Creo además que a veces la crítica de que los derechos humanos son un concepto, por ejemplo, imperialista del norte global que se impone al sur global, es un poquito ofensiva también, puesto que elimina, invisibiliza aún más la participación de aquellos, como dije yo, de las mujeres de India, de Filipinas, las mujeres de Ecuador, de Brasil, de Chile, que fueron actores importantísimos en la construcción de este nuevo mundo de instituciones de derechos humanos, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera. Entonces, yo creo que esa es lo primero que podemos decir. Efectivamente, no nos podemos tampoco negar a la idea de que efectivamente la universalidad de los derechos humanos es una cuestión criticable, incluso el concepto de universalidad puede ser criticable, pero creo que hay muchos más actores diversos involucrados en estas construcciones y en estos desarrollos que aquellos que generalmente tienen visibilidad, y la visibilidad
es imperialista, eso sí, la visibilidad tiende a ser la literatura que conocemos, tiende a estar más controlada también por Estados Unidos y Europa, donde hay también más plata para producir, publicar, etc. De ahí que sea tan importante, por ejemplo, la labor que hace Berg de traducir textos que de otra manera no estarían disponibles en español, ¿no? Y entonces ese es el comienzo para poder divulgar, difundir pensamiento que de otra manera no se conocería. La otra manera también de pensar en la ideología de los derechos humanos es que una de la gran revolución del concepto de derechos humanos fue entregarle a la persona un poder de igualación con el Estado, ¿no? O sea, el individuo, la persona tiene posibilidad de decirle, usted, Estado, ha vulnerado mis derechos delante de la comunidad internacional. Y resulta que las poblaciones más invisibilizadas no tienen esa voz, a menos que nosotros entendamos que hay que darles esa voz. Entonces, cuando, por ejemplo, con el tema de los derechos de las mujeres, se dice mucho, bueno, pero es que nuestra cultura no es así. Bueno, pero ¿le has preguntado a las mujeres de tu cultura cómo les gustaría que tu cultura fuera? Porque básicamente decir, bueno, mi cultura es que yo acallo a todos los demás y yo hablo, no es tampoco muy interesante desde el punto de vista de cómo va evolucionando la cultura. No digo que las mujeres blancas de Estados Unidos o europeas sean las que tengan que decir qué es lo que tiene que pasar con las mujeres de otros países, pero todas las mujeres tienen una voz, ¿no? Y nosotros muchas veces tendemos a no verla. Por ejemplo, cuando se trabaja el derecho de la tierra y se hace investigación de campo respecto de lo que ocurre con el derecho de la tierra, generalmente a quienes se entrevista es a los varones, que son los jefes de familia. Entonces, si quieres realmente saber lo que quieren las mujeres, bueno, tienes que hacer tus entrevistas adentro de la casa, mientras se cocina, mientras se lava. No, hay que pensar dónde están las voces de las mujeres, donde tienes que pensar en el cuidado, tienes que tener capacidad de cuidar a los niños para poder tener conversaciones en vez de que las mujeres estén cuidando a los niños. Entonces, creo que hay ciertas formas de responder a esto donde sin negar que efectivamente todos los conceptos en el mundo pueden tener un sesgo ideológico, sí yo creo que hay un consenso universal respecto de ciertos principios que es mucho más universal que lo que las críticas a los derechos humanos quiere aceptar que existe. No, eso es más o menos, por ahí va mi... No sé si contesta un poco la pregunta, ¿no? Respecto de la segunda, no sé. Sobre los medios de comunicación, le agradezco la pregunta. Esta es una pregunta importante. Efectivamente, personas trabajando en medios de comunicación pueden contribuir de manera significativa a violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales y pueden ser investigadas y responsabilizadas al respecto, cosa que sabemos desde el propio juicio de Nuremberg. En Nuremberg había 2 personas que trabajaban en medios de comunicación que fueron acusadas, ¿verdad? Uno de ellos era Julius Streicher, que era una persona muy activa en el partido nazi que publicaba una publicación periódica de propaganda antisemita del tipo más violento, vulgar, soez, en fin, claramente un caso de incitación por prensa del odio contra los judíos y de la violencia contra los judíos. Y esa persona fue acusada, fue condenada y fue condenada a muerte. Murió ahorcado por la condena de Nuremberg. La segunda persona era un señor que trabajaba para la radio oficial y básicamente leía el boletín de las noticias. No tenía mayor interés ni mayor compromiso más profundo, etcétera, con la cuestión. Y esa persona fue absuelta. Entonces ahí se ve, si quieres, los ejemplos, ¿no? El ámbito de diferentes roles de los medios de comunicación, en algunos casos deliberado, profundo, maligno, que se merece toda la investigación y responsabilidad, y en otros casos, pues quizá no. Incluso siendo un periodista de la radio nazi, lo que los jueces decidieron es que este señor era un mero funcionario que hacía su trabajo porque le daba una plantilla y tenía que leer las noticias, pero su contribución no era particularmente, en fin, deliberada ni de mayor
trascendencia, ¿sí? Los casos más flagrantes se han visto desde luego en el caso de Ruanda, en el Tribunal de Ruanda. La tristemente célebre radio Milcolin era básicamente una radio utilizada por los extremistas Hutu para perseguir y exterminar, asesinar a la población Tutsi. Efectivamente se investigó, hubo acusados y hubo condenados por el Tribunal de Naciones Unidas de Ruanda exactamente por ese tipo de incitación muy violenta, muy viciosa. Y desde el punto de vista del Estatuto, el Estatuto define diferentes títulos de imputación en el artículo 25 y 28. Y está construido de tal manera que se comprende cualquier tipo de contribución al crimen, ¿sí? Desde la contribución directa, el ejecutor directo del crimen, hasta el autor intelectual, el que bien ordena o instiga el crimen, o formas accesorias de responsabilidad, es decir, la complicidad, o formas compartidas, algún tipo de consorcio, de concurso, ¿no?, de delincuentes para cometer colectivamente el crimen. Eso estaba codificado, está escrito de tal manera que no se escape ninguna posible forma de contribución, ¿sí?, que se pueda comprender cualquier tipo de contribución, y ciertamente el uso de la palabra por medios de comunicación puede dar lugar a responsabilidades bajo el Estatuto de la Corte Penal Internacional, típicamente a título de instigación, ¿sí?, normalmente, aunque incluso podría haber casos de ordenar el crimen por medios de comunicación, incluso una forma más fuerte. Y por añadidura, por último, el delito de genocidio, tal y como se define en la Convención de 1948, incluye como un crimen específico la incitación al genocidio. Es decir, usted incita a un genocidio y es responsable por hacerlo, incluso al margen de cuáles sean los resultados. Es un delito en sí mismo la incitación, que es lo que se daba en el caso de Ruanda, en la situación de Ruanda, que era todo, tristemente, era un gran genocidio para todos los incidentes y para todos los imputados, ¿no? Una pregunta más. Bueno, si no hay más preguntas, creo que hemos pasado... ¿Hay una pregunta por allí? ¿No? ¿No hay una pregunta? De acuerdo. Cerramos entonces esta sesión. Agradecemos muchísimo la participación de todos los asistentes y las preguntas tan interesantes que nos habéis hecho. Y nada, os emplazamos a que asistáis al ciclo de cine documental sobre derechos humanos, que seguramente, bueno, por desgracia nosotros no nos podemos quedar ni volver para compartirlo con vosotros, pero seguramente que merecerá muchísimo la pena. Muchas gracias.